¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta edición especial de Tribuna por Paraguay TV HD para tocar un tema de interés. Así es que gracias por acompañarnos en esta edición no habitual. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y un saludo también a la audiencia. Después de unas merecidas vacaciones ya volvemos lo que es Tribuna, ¿no? Bueno, en este caso una edición especial, ¿verdad? Por un tema que toca al país, que tocó al país, que tocó a la ciudadanía, que movilizó a la ciudadanía impresionantemente. Sí, y me tocó, y gracias también a todo un equipo, a mi TIC, al Ministerio del Interior, que me tocó hacer el trabajo de comunicación y acompañar el equipo. Y realmente fue muy interesante en el siguiente, uno de recuerdos periodísticos que uno tiene, ¿no? Por lo general siempre tendemos a estar en contra del Estado, a favor de las víctimas. Sí. Bueno, por lo general no nos ponemos de acuerdo en nada, pero en este caso, ¿cómo fue la ciudadanía que se empoderó de un tema? Estamos hablando de la defensa paraguaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Bueno, seguimos transmitiendo, mostrando también en Paraguay TV lo que fue esa defensa paraguaya, lo que se pronosticaba, lo que se esperaba y las vueltas que fue dando, Gloria. Y sí, y sobre todo, volvemos, el mensaje claro del paraguayo: qué país queremos, qué es lo que no queremos. Y aquí se demostró, o sea, al paraguayo no le gusta el tema del secuestro, somos pacíficos. Por lo general nosotros no nos ponemos de acuerdo en todo, siempre, igual que Cerro Limpia vendríamos a hacer. Pero en este caso hubo una unanimidad y un sentimiento detrás del país que queremos todos. Bueno, así es que gracias por estar ahí, por acompañarnos, y ya le presentamos a nuestros invitados de hoy. Sergio Coxia, el doctor Sergio Coxia es ministro, Procurador General de la República, él es líder del equipo jurídico que defendió a Paraguay en Costa Rica. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias César. Hola Gloria, ¿cómo están? María Edith, Edgar. Bueno, hablábamos con el procurador antes de la preparación justamente y ya nos estará contando lo que fue y cómo se fue dando esta defensa. El fiscal Edgar Sánchez, testigo para declarar como fiscal de la investigación por la denuncia de Ronnie Martí. ¿Cómo está, fiscal? Muy bien, un saludo a los presentes y también a la teleaudiencia. Para ir recordando a la audiencia, fiscal, usted está en el caso desde los inicios. Yo tomé el caso por inhibición del fiscal Fabián Centurión en el mes de abril del año 2002. Y tuve la causa junto con los fiscales Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín, hasta la presentación del requerimiento conclusivo que fue el 8 de febrero del año 2003 y luego su tramitación en juzgados y tribunales hasta la Corte. Bueno, ya nos estarán contando esos antecedentes y por supuesto agradecemos el tiempo y la presencia a la señora María Edith Bordón de Bernardi. ¿Cómo presentarle secuestrada? Porque esa es la presentación. Sobreviviente. Y sobreviviente a un secuestro. Buenas noches, Sí. ¿Cómo están? Y a la teleaudiencia. Víctima sobreviviente. ¿Cómo fue volver a encontrarse con el secuestrador? De terror. Siempre cuando fue víctima de un secuestro, siente terror, pánico, miedo. Son muchas sensaciones, una angustia tremenda. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Sobre todo lo hago en memoria de mi marido, que siempre fue un luchador por la justicia. Sobre todo esta parte del flagelo del secuestro. Estamos hablando de una víctima fatal también del secuestro, porque finalmente su marido viene con unos problemas de salud, etcétera, desde el secuestro. Así mismo. Y el procurador, hablábamos también de qué marca, cuando hablamos de Ronnie Martí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del inicio de una era de secuestros en el país. Totalmente, eso sin ninguna duda. A nosotros nos están acusando, la comisión nos acusa de supuestamente violar el principio de inocencia. Sin embargo, en absoluto, lo que hay acá es una acusación fiscal, una acusación fiscal y dos prófugos de la justicia que se fugaron en todas sus garantías 2 días antes de un juicio oral. Y instauran esta acción en evidente con varias aristas secundarias. Evidentemente, una de ellas es desligarse de la responsabilidad penal que tienen para afrontar el juicio de justamente quien nos acompaña, la señora María Edith Bordón de Bernardi. Esa es una realidad irrefutable. De hecho, yo tengo un documento firmado en la Procuraduría General de la República
cuando era el procurador, el doctor Enrique García, donde dice, como punto número 3, el representante de los señores Arrón y Martí dice, manifiesta como de su interés que una de las condiciones para desistir de esta acción era la de que se declare la nulidad del proceso en el cual ellos estaban siendo investigados. ¿Eso qué Qué va. significa para entender? Que ellos se comprometían a que el Estado, pedían que el Estado les pague, que retire todas sus denuncias internacionales y que además se declare la nulidad de la investigación en la cual ellos son sospechosos por el secuestro de la señora María Edith. O sea, finalmente es un trueque, que no se investiga más el caso del secuestro de María Edith y que termine, o sea, que no se les sea más vinculado. Así mismo, eso es lo que ellos pedían. O sea, hablando textualmente. mal y Desestimar. y ellos Desestimar, entonces sí. retiraban la denuncia que fueron torturados. Sí, exactamente, eso es lo que decían. Y eso está firmado por su abogado. O sea, vos estás hablando en base a pruebas. Yo estoy hablando en base a pruebas. De hecho, cuando estábamos en la declaración, yo le pregunto eso a Juan Arrón. Yo le pregunto y él me dice que no. Y yo ya tenía presentado el documento ante todos los jueces y les leo el texto. Esto ya es en el juicio ahora en Costa Rica. Yo les leo el texto, lo que dice, y me dice el juez mexicano, doctor, eso para los alegatos. De todos modos, toditos ya tienen presente el documento. Y ahí él empieza a quebrarse, porque tiene que mentir necesariamente. Después dice, ahora que recuerdo, puede ser que haya puesto eso mi abogado, pero yo no sabía. O sea, él ahí cae ya en su contradicción. Pero esa era una condición para que ellos retiren esta denuncia supuestamente. ¿Por qué, por ejemplo, y es importante aclarar, a veces, digamos, por la expectativa, había 7 millones de personas viendo y siguiendo, sobre todo lo que era la defensa de Paraguay, ¿no? ¿Por qué era importante los puntos que tocaste a qué, digamos, a lo que era el juicio en sí que podía sumar? Ya, el juicio tiene una particularidad. Esto voy a hablar, no le quiero aburrir a la gente, pero esto es una cuestión técnica. Mi participación dentro de este juicio es estrictamente profesional y técnica. Me refiero a profesional en el sentido de que yo represento a los intereses del Estado y mi participación tiene que ser muy precisa. Por eso, los testigos, nosotros tenemos solamente 20 minutos para consultar a los testigos. Terminado ese tiempo, preguntan los jueces, indagan los jueces. Para nuestros alegatos tenemos solamente 30 minutos. El resto indagan los jueces. Ese es el proceso establecido. El día antes nosotros tenemos una audiencia que es exclusivamente para que nos indiquen el modo. Entonces nosotros todos esos tiempos teníamos marcados con antelación en una audiencia el día antes. Nosotros al conocer los términos practicamos y desarrollamos la estrategia en base al tiempo exacto. Me acuerdo perfectamente, mis alegatos tenían 4.710 palabras. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer palabras por segundo. Claro. Entonces teníamos que meter dentro de los 30 minutos. Otra particularidad, los jueces, se supone que las partes conocen ya el proceso y tienen toda la información. Los jueces no. Los jueces, si bien tienen una lectura, no conocen la posición acabada de las partes. Por eso que los jueces indagan. Por eso que los jueces son los protagonistas en este proceso. Entonces, cuando a los jueces les queda claro lo que nosotros dijimos, a nosotros nos hacen una sola observación. Pero fíjense que a la comisión, a la propia comisión acusadora y a la denuncia le hacen un sinnúmero de preguntas porque no entendían realmente la posición. Y a la comisión sobre todo le hacen cuestionamientos respecto a la actitud de la comisión en relación a situaciones que ocurrieron. Por ejemplo, la orden de captura que ellos tenían y la comisión tenía conocimiento. Por ejemplo, cómo ellos podían haber llegado a esta instancia si sabían que las personas se fugaron. Si tenían conocimiento de que se fugaron, ¿por qué llegaron hasta esta instancia? ¿Cómo permitieron ellos que dos personas que están fugadas de un proceso vengan a pedir como si fuese una cuarta instancia o como si fuese otra alternativa de salida, una demanda ante la Corte, vienen a pedir socorro, por llamarlo de algún modo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ellos son los que se fugaron y ellos no se quedaron a decir que siga esta investigación? Ellos mismos renuncian a todos sus derechos. Ellos se van en libertad. Ellos no se escapan de la cárcel. Ellos estaban en libertad
con una garantía que les dio la Corte Suprema de Justicia, justamente por su presunción de inocencia. Justamente, fiscal Sánchez, días antes de esto, incluso para la presentación, se hablaba de que prácticamente, bueno, todavía de hecho no sabemos todo lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Porque a veces nos vienen con sorpresas. Pero en este juicio se encontraron cosas infundadas, ¿verdad? Sorpresivas, muchas falencias de parte de la defensa de Ronnie Martí. Llegar a esto, ¿qué demostró? ¿Demostró realmente que esa corte es para generar dudas? Porque llegaron ahí, finalmente, ¿verdad? Que es lo que era el temor un poco del pueblo paraguayo, decir, nos vamos para que nos den un hachazo, más o menos era. Yo creo que ese fue el sentir previo al iniciarse, digamos, los preparativos para ir hasta allá. Pero una vez que llegamos a San José, empezamos a darnos cuenta de la forma en que la Corte dirigía el juicio y por las preguntas que hacían, nos dimos cuenta de que estábamos ante personas de una solvencia intelectual tremenda. Y más aún cuando empiezan a indagar, al que yo en mi calidad de testigo no pude escuchar el testimonio del señor Arrón, sino después. Cuando me entero de lo que se le preguntó y todo eso, me doy cuenta que realmente la Corte estaba interesada en saber las motivaciones de esa acción. Porque sin duda alguna, ¿qué es lo que debe quedar claro? El hecho punible de tortura es un hecho punible imprescriptible, pero el hecho punible de tortura no se probó nunca en este caso. ¿Por qué? El tipo dice que el autor debe ser un funcionario del Estado. Hasta hoy día no hay un solo funcionario del Estado sospechado de haber cometido ese hecho. El diagnóstico médico relata lesiones, pero la lesión o el suplicio que se infiere a esa persona debe ser con el objeto de arrancar una confesión. Y el tipo legal de tortura no tiene cómo comprobarse. Hay una lesión, hasta ahí es lo único irrebatible. La lesión es grave o leve, no se pudo comprobar nunca porque no se pudo hacer una junta médica para verificar ello. ¿Quién fue el autor? Ellos se indicaron directamente a 3 personas que, contrastadas con las declaraciones, cayeron por su propio peso porque era imposible sostener que esas 3 personas estaban en el lugar, momento y día que ellos manifestaron. Entonces, si bien por la naturaleza del hecho la causa subsiste por ser un hecho punible de tortura, hasta hoy día no se puede sostener la existencia del hecho punible de tortura, lo que yo creo que de por sí demerita toda la acción posterior, que es el punto que debe quedar bien claro ante la opinión pública. Por ejemplo, Lo que cuando sí se es habla... concreto, sí. disculpen, lo que sí es concreto, y ahí voy, ¿verdad? Insisto en esto y le pido disculpas a la señora porque tenemos que tocar cosas que a lo mejor nos vuelven a este pasado, ¿verdad? Haber ido a una corte donde probablemente iban a declarar inocentes a los secuestradores de la señora María. ¿Cómo fue eso? Yo lo que noté, pude ver, fue un teatro realmente. Mentían con un cinismo, alegaron no conocerme. Y estaba ahí en la sala mi ex cuñada, Marina Ron, que se casó con mi hermano Guillermo, pero sin embargo ellos no me conocían. Inclusive Juana Ron negó que había una mujer secuestrada de nombre Edith Bordón, que le preguntó la señora de la corte. Fue un show y yo vi muchas contradicciones en ellos, mucho teatro, mucho show. Cristina, que estuvo en tu casa también. También estuvo Cristina Arrón en mi casa para contenerles a mis hijos, porque ella es psicóloga. Y sin embargo dijo desconocerme, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué pesa también para, digamos, para tener en cuenta y sobre todo lo que es la corte? Algo es cuando uno dice, yo puedo decir muchas cosas que me pasaron, pero ¿en qué punto también es importante de lo que ellos dijeron, las pruebas de lo que ellos estaban diciendo? O sea, y sobre todo en el caso, ahora que vos estuviste en el seguimiento. Toda manifestación de un testimonio o de un alegato tiene que tener su respaldo probatorio.
Y el doctor Abadie de Pancó hizo gala de su desconocimiento de la causa cuando él me pregunta, por ejemplo, ¿por qué no lo llamé a declarar al defensor del pueblo adjunto, al doctor Marín? Y el doctor Marín había declarado. ¿Por qué no lo llamó a declarar Hugo Velázquez? Hugo Velázquez había declarado en la causa. Sí. O sea, él ni siquiera se preocupó en interiorizarse Revisar. del contenido de la carpeta fiscal para ir a hacer ese tipo de preguntado. Y insistía en puntos de que se tomaron muchas diligencias y cualquier víctima lo que va a querer es cuanto más diligencias se lleven a cabo para aclarar el hecho, más satisfecha va a estar. Y él cuestionaba la cantidad de testimonios que se habían tomado en esa causa, Al 28, recuerdo. que eran 28 testimonios en 13 o 17 días. En vez de manifestar su satisfacción, en vez de manifestar su satisfacción por la diligencia, él cuestionaba la diligencia. Y sin embargo ellos nos denuncian, o sea, parte de la acción es por falta de diligencia. O sea, la misma persona que nos denuncia a nosotros, nos demanda al Estado paraguayo porque supuestamente no había diligencia, cuando estaba cuestionando al testigo, le dice por qué hicieron tantas diligencias. Es ridículo eso. Pero bueno, nos enfrentamos ante eso. Bueno, estamos hablando con la defensa paraguaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Nos acompaña también la secuestrada, la víctima de uno de los primeros grandes secuestros registrados en la historia paraguaya. Son cosas que no podemos olvidar. O sea, gloria para lo que estuvimos haciendo en esa época. Andamos por la calle cubriendo crónicas, recordamos esas fechas. Y es bueno recordar porque son historias que marcan parte o que diseñaron una nueva historia en nuestro país. Bueno, hoy tenemos el privilegio de que nos acompañen aquí parte del equipo que defendió los intereses del Estado paraguayo la semana pasada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Volvemos luego de una brevísima pausa.